habría que hacerlo mucho más permanente. Pero el asunto es que ni siquiera cuando se les pueda preguntar asuntos que están en el apartado de corrupción, que es donde ellos podrían extenderse muchísimo más, porque es lo que la ciudadanía particularmente está como demandando. Ahí lo que están haciendo es limitar muchísimo su abordaje y concentrarse fundamentalmente en el tema de la SAT. Por supuesto que la SAT es importante, pero la SAT es tan solo, y algo de la Contraloría de Cuentas, pero ambas son solo dos piezas de un engranaje mucho más amplio. La lucha contra la corrupción o las políticas en favor de la transparencia es un entramado mucho más complejo y ambos no lo abordaron. Sandra Torres fue un poco más, digamos, un poco más exhaustiva en hablar de algunas otras medidas más específicas. Se nota que ahí tiene un poco más de conocimiento, pero no llegó lo suficiente para ponerse a tono de la demanda ciudadana, de decir, bueno, medidas mucho más fuertes, tomando en cuenta que hay muchas estructuras que al día de hoy obviamente siguen operando. Bueno, ¿se someterían al polígrafo? Fue una de las preguntas que les realizaban ayer y esto es lo que tenían que decir. Le voy a pedir a todos los funcionarios que lo hagan. Es más, una de las acciones pendientes hoy por hoy que no se ha hecho todavía es pasarle el polígrafo a todos los trabajadores de la aduana. Hoy por hoy no se ha nombrado un superintendente de la SAT que está pendiente para mejorar la recaudación, no se ha nombrado a un intendente de recaudación y por eso tenemos problemas. Pausa pronto. Señor Morales, ¿usted se sometería a un polígrafo y lo haría con sus más cercanos colaboradores? Por supuesto, lo hemos dicho siempre, estamos dispuestos a la investigación y nos estaremos poniendo en el momento que así lo pidan las autoridades, sometidos, dando un ejemplo, a todas las pruebas de investigación que lo demande la población y las instancias de gobierno. Queda para la historia y para que lo apunten todos. Ambos candidatos que se disputan la segunda vuelta dicen que se someterían al polígrafo. Bueno. ¿Qué decimos al respecto? Ambos poniéndose a disposición del polígrafo, de las investigaciones. A mí me llama la atención un detalle. Ninguno de los dos dijo sí frontalmente a la cámara, al público que estábamos presentes, ni al moderador. Los dos dijeron, por supuesto, es algo necesario, palabras aquí y allá, pero encarar la responsabilidad, ninguno de los dos lo hizo de forma directa. Hablaron de equipos de gobierno, hablaron de lo que las instancias de gobierno y lo que la población quiera, pero es retórica. Queda eso grabado y pues nosotros como ciudadanos debemos exigir esa rendición de cuentas más adelante, cuando corresponda, y tomar como base esto, ¿verdad? Porque pues es hasta ahorita lo que tenemos. Y no sé si será suficiente, porque saben, ahora que se destapa esto de la línea y la corrupción, hemos escuchado declaraciones de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti cuando era diputado, cuando se lanzaba diciendo y haciendo, y bueno, vimos que igual esas declaraciones, aunque quedan grabadas, no mucho sirven para mantener esa moral, esa ética de los gobernantes. Renzo, vamos a escuchar ahora lo que tenían que decir sobre la minería, que es un tema también de mucha conflictividad en nuestro país. Escuchemos. Vamos entonces a escuchar lo que decían. Nos está quedando en deuda con todos los planes que tiene para poder decir cuáles son las acciones que va a hacer para atraer la inversión extranjera. Yo en ningún momento he dicho que no hay que respetar la ley. He dicho que hay que respetar la ley, hay que cumplirla, pero no podemos esperar otro marco de leyes para poder empezar a hacer las acciones para atraer la inversión extranjera. La inversión extranjera necesita un marco de leyes, pero también necesita que esas leyes sean legítimas. Yo quiero recordarle al señor Morales que la UNE tiene 20 diputados en el Congreso, no tenemos mayoría. Sin embargo, se han propuesto leyes muy interesantes y muy importantes, como las leyes de transparencia, que quizás se las conoce, me pudiera mencionar una de las leyes de transparencia que se han aprobado en el año pasado, que es importante. Bueno, estamos teniendo un poco de conflicto con estas intervenciones, pero lo que decían respecto a la minería, y puedo decir, bueno, Sandra Torres sí dijo que estaba dispuesta a aumentar, digamos, los impuestos, o más voy a leer aquí a ver qué era lo que decía Sandra Torres, porque sí, ayer ella decía que estaba dispuesta a incrementar, digamos, lo que paga las regalías y lo que da la minería. Jimmy Morales como que va de un poquito ese tema, no fue muy concreto y contundente al decir qué acciones tomaría en cuanto a la minería y quizás resolver esa conflictividad social que se da a partir de eso. Bueno, a mí me pareció en este apartado
en esta sección, Sandra Torres comenzó, me pareció a mí una forma interesante su argumentación. Sin embargo, cuando se le preguntó concretamente sobre porcentajes de regalías, se quedó, dijo, entre un 4, un 5 y un 6, dijo, un 4 y un 6, que me parece que frente a los argumentos que está esgrimiendo fue como contradictoria, porque se hubiera esperado, yo creo que el país también lo demanda, especialmente las comunidades que han resultado muy afectadas por varios de los proyectos de explotación minera, y el tema de las regalías, que es un tema de discusión a nivel global, digamos, un asunto mucho más concreto, mucho más tajante, inclusive una cifra, yo diría, todavía un poco mayor. Sin embargo, el senador Jimmy Morales, cuando le ponen esa bandeja de oro, digamos, por la falta de respuesta de su contrincante, titubeó, abordó, no dijo al final cuenta nada, lo que dijo es que hay que hacer un estudio, y de estudio está lleno el reino de los cielos, y comenzó a hablar de cifras que no para comenzar no son necesariamente las correctas, y ahí fue donde se demostró que es un tema en donde hay seguramente bastante más que conocer de su parte y de su propio equipo, seguramente hay, y no sé hasta dónde también el tema de los compromisos, de los intereses, hacen que en una pregunta tan categórica y también al mismo tiempo tan compleja se haya resistido y presenta toda una suerte, digamos, de asuntos más colaterales, pero nunca le entró al tema en definitiva. Alejandro, ¿tú qué dices? Sabes, una de las críticas que hacen muchos y que precisamente es una de las críticas que hace Sandra ayer contra Jimmy Morales es el uso del Cactún 2032. Dicen que es a lo que recurre Jimmy Morales cuando se ve entrampado, cuando quizás no tiene una propuesta muy clara para su gobierno. ¿Qué dices tú al respecto? Bueno, esto es un país lleno de propuestas. Existen cientos de propuestas escritas desde hace mucho tiempo, algunas inconscientes, otras ridículas y otras muy buenas. Es necesario tomarlas. ¿Qué pasa en este caso? Pues sí, uno esperaría como ciudadano que él, como alguien que espera gobernar, como alguien que quiere gobernar, con un partido detrás, pues pueda presentar cuestiones más específicas, cuestiones más técnicas, más aterrizadas, incluso si estuvieran basadas sobre un plan como el que él menciona tanto, o cualquier otro de los que han hecho algunos de los tanques de pensamiento importantes del país, como es el CIEN, como es ACIES, como es INSEP, cualquiera de todos los tanques de pensamiento que hay en el país, o incluso algunas recomendaciones que han venido desde el exterior. No importa de dónde venga la idea original, pero lo que importa es empezar a ver cómo la van a aterrizar en este momento. Perfecto. Bueno, ya resumiendo entonces el debate de ayer, lo que dejen los guatemaltecos y importante, el ánimo con el que vamos los guatemaltecos a esta segunda vuelta, porque vemos que cambia el panorama completamente. Renzo, empiezo contigo. Bueno, creo que la idea de no priorizar, de no comprometerse, tiene también seguramente una intencionalidad. De pronto quedar bien con todos y con nadie, digamos, y también poder de alguna forma plantear más en términos políticos, dejar de lado lo que es en esencia, las precariedades y la ausencia de ponerse a tono, como mencionaba al principio, del momento que tiene Guatemala. Entonces me parece que eso es como el efecto más de fondo que pueda tener lo que pudimos presenciar ayer en el foro organizado por la AGG con el apoyo de Guatevisión. Diría yo en resumen que lo que el foro nos deja entonces es un nivel de mayor desmotivación, de mayor desinterés, por lo que ya es un clima que está prevaleciendo en las últimas semanas, en donde no hay, contrario a la primera vuelta electoral, elementos de motivación de fondo que permitan decir, bueno, no solamente vamos a asistir a votar el 25 de octubre, sino además tenemos un sentido, una expectativa buena o alta sobre quién nos va a gobernar. En resumen, quien nos vaya a gobernar, Sandra Torres o Jimmy Morales, les va a pasar por encima el montón de situaciones de crisis que tiene nuestro país. Y lo que uno puede ver al final de cuentas es que esto debería de ser un momento para que la ciudadanía despertemos de esos aires de triunfalismo, de esos aires de sopor y de pensar que esta Guatemala es distinta, para caer en la cuenta que hay muchos rasgos que siguen siendo los mismos de siempre y que nos deben de motivar para reorganizar, digamos, las movilizaciones, la lucha social, la lucha política, para que pocas semanas después de tomar posesión seguramente vamos a tener muchísimos elementos por el cual reiterar ese ejercicio de ciudadanía. Claro, Alejandro, de hecho, algunas personas comentaban, tú sabes, en las redes sociales salen varios memes, varios comentarios, decían, bueno, conclusión del debate, a citarnos ya para enero en la Plaza Central. Eso es el comentario que tuvieron muchos en las redes sociales. ¿Cómo venimos nosotros ya resumiendo a esta segunda vuelta? Definitivamente las citas en la Plaza Central deben de seguir existiendo, no deben de faltar.
¿Por qué? Porque los ciudadanos, para ser república, tenemos que ser responsables y tenemos que estar activos. Eso es un pilar fundamental de un sistema de gobierno como el nuestro. Y eso, quede quien quede, debe de continuar esa fiscalización, esa exigencia de rendición de cuentas. Sin embargo, tenemos que dar el paso previo, que es el 25 de octubre, y salir a votar. Y salir a votar por quien mejor creamos. Recordemos que el voto nulo de nada sirve en este país, no cuenta, no vale, no entra dentro de los porcentajes para ninguno de los dos, ni representa nada, ni le da un mensaje a nadie. Es un voto tirado a la basura. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir a votar y tenemos que escoger entre estas dos propuestas cuál es la que más está atendiendo al clamor que hoy tenemos los ciudadanos y que lo está atendiendo de una forma más concreta, ¿verdad? Okay. Independientemente de la experiencia que los dos puedan tener, porque incluso el candidato Morales se lo rebatió a la señora Sandra Torres, que ella cuando quiere fue parte del gobierno y cuando no le conviene no fue. Entonces, al final de cuentas, en cuanto a experiencia y ese sentido, los dos están al mismo nivel, quizás una con un poco más de conocimiento que el otro, pero pues aquí es decisión de cada ciudadano, una decisión personal que debemos de hacer de forma libre y responsable. Claro, es otra tarea para nosotros los guatemaltecos en estos días que hacen falta ya para el 25 de octubre, reflexionar, analizar y bueno, como decimos, es una decisión de cada quien, ¿verdad? Cada quien reflexiona y opina y ejerce su voto el próximo 25 de octubre. Muchísimas gracias, Amo, por haber estado con nosotros esta mañana. Un gusto, muy buen día. Gracias. A ustedes en casa, bueno, ya saben que estamos aquí analizando el debate de ayer y seguramente también vamos a estar abordando estos temas, estas propuestas en los próximos días porque ya falta muy poco para esa segunda vuelta electoral. Nos vamos a la pausa y regresamos con más.